Conexión Química. A veces los descubrimientos científicos generan nueva tecnología. Otras, la tecnología se pone en práctica antes de que nadie pueda explicar con certeza los principios científicos subyacentes. Por ejemplo, aunque millones de defensas de carro han sido plateadas con cromo, las razones por las que el cromo funciona no se entienden del todo. En 1830, un científico británico llamado Michael Faraday hizo descubrimientos en una fascinante y nueva ciencia llamada electroquímica. Hoy, más de un siglo después, la electroquímica tiene cientos de aplicaciones prácticas. Pero los científicos siguen trabajando en entender los cómo y porqués. Cambios electroquímicos, electrólisis cuantitativa. En este programa aprenderán sobre la electrólisis cuantitativa. Sabrán por qué el trabajo de Michael Faraday como científico sigue siendo importante hoy en día y descubrirán lo que es la constante de Faraday. Sabrán cómo pueden usarse las medidas experimentales de la corriente eléctrica y el tiempo para calcular las cantidades de sustancia química producida durante la electrólisis cuantitativa. Comprenderán cómo aplicar la estequiometría en la electrólisis cuantitativa y usarán las aplicaciones industriales como base para sus cálculos de muestra. Nuestro conocimiento presente sobre la electrólisis data de Michael Faraday y sus investigaciones. Fue Faraday quien introdujo los términos ánodo, cátodo, electrodo y electrolito y electrólisis. En la década de 1830, Faraday descubrió que la cantidad de sustancias químicas producidas durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de una celda electrolítica. Por ejemplo, Jessica, en la electrólisis de solución de sulfato de cobre 2, la reducción de iones de cobre ocurre en el cátodo. Por eso el cobre se deposita aquí. Exacto, este proceso se representa por esta ecuación. Ion cobre 2 más 2 electrones nos da cobre metálico. Para depositar un mol de cobre metálico requerimos 2 moles de electrones. Así que si tuviéramos 2 moles de cobre sólido, necesitaríamos 4 moles de electrones y por lo tanto el doble de electricidad. ¿Correcto? La unidad usada en la electroquímica para significar un mol de electrones se llama Faraday, F, llamado así en honor de Michael Faraday. Las medias reacciones para la oxidación y para la reducción se correlacionan con los moles de sustancia química producida o consumida y el número de Faradays que la corriente eléctrica debe proveer. Correlacionamos el Faraday con las medidas eléctricas que pueden hacerse en el laboratorio. ¿Cómo medimos la electricidad? Bueno, la cantidad de electricidad se mide en coulombs. Si un coulomb pasa a través de un conductor como una pieza de alambre de cobre en un segundo, decimos que ese alambre transporta una corriente eléctrica de 1 ampere. En otras palabras, la cantidad de electricidad producida es igual a la corriente, I, en amperes, por el tiempo T, en segundos. Vamos a hacer un ejemplo. Jessica, intenta esto. Si una corriente de 6 amperes fluye por 10 segundos, ¿cuál es la cantidad de electricidad producida? Bueno, si tenemos que la carga es igual a los amperes por tiempo, Lo cual sería corriente por tiempo. y es igual a 6 amperes por 10 segundos, lo que nos da a 60 coulombs. Correcto, y así se hace. Experimentalmente se determinó que una carga de 96.500 coulombs es equivalente a un mol de electrones. Es una cantidad muy grande de electricidad. Pero esta equivalencia es fija, así que la llamamos constante de Faraday. ¿Cómo usamos la constante de Faraday? Bueno, es una buena pregunta. La constante nos permite relacionar carga o amperes por segundo con los moles de electrones que pasan a través de una celda y los moles de la sustancia oxidada o reducida en una reacción electroquímica. Veremos un ejemplo después de saber algo más sobre Michael Faraday. La familia de Michael Faraday era pobre y a la edad de 13 años, Michael trabajaba de librero. Su empleador lo instaba a leer y Faraday desarrolló una fascinación por la ciencia. El amor de Faraday por la ciencia lo llevó al Instituto Real Británico, donde se volvió famoso por su trabajo con la electricidad. ¿Vieron cómo la constante de Faraday nos ayuda a relacionar la carga con el número de moles de sustancia oxidada, reducida, en una reacción electroquímica, verdad, Jessica? Sí. Usemos esta relación y vamos a resolver un problema de electrólisis cuantitativa como este. Si
Si la corriente de 1.5 amperes corre por 25 minutos, ¿qué masa de yodo es producida por la electrólisis del potasio en la solución de yodo? Y he hecho algunos experimentos por aquí. En este aparato de Hoffman tengo solución de yoduro de potasio. Está conectada a la fuente de electricidad y a un ohmómetro y a un reloj. Coloqué el reloj a 25 minutos. La corriente está a 1.5 amperes. Aquí, sí. Bueno, Jessica, en este lado del aparato de Hoffman puedo ver algunas burbujas que se elevan. No estamos interesados mucho en ellas. En lo que estoy interesado es en la sustancia que ves en esta parte del aparato de Hoffman. El yodo. Sí, es oscuro, morado y tiene el color característico del yodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se está produciendo aquí? Eso es lo que queremos encontrar usando esta información, así que, ¿cómo lo haremos? Con estequiometría. Correcto. Entonces, paso número 1 en un problema de estequiometría. Hacer la media reacción e identificar la información dada y la requerida. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es la oxidación del ion yoduro en yodo. Sí, y tenemos la corriente y el tiempo. Bien. Y nos piden la masa. La masa del yodo, ¿correcto? Bueno, paso 2 en un problema estequiométrico. Determinar El número de electrones. el número de moles de electrones de la información dada. ¿Y qué relación vamos a usar para eso, Jessica? La constante de Faraday. Bien, la expresión de la constante de Faraday. Aquí tenemos la constante de Faraday. Buena memoria. Bueno, ahora sustituiremos y estaremos listos para calcular. Sí, Entonces, la corriente fue de 1.5 amperes, 1.5 amperes. multiplicada por 25 minutos, ¿correcto? Bien, Por 60 segundos. así es. ¿Y por qué así? Ya que nuestro tiempo está en segundos, necesitamos transferir los minutos a segundos. Bien pensado. Y lo dividimos entre eso y nos va a decir que tenemos que dividir esta unidad en minutos. Entonces, ¿Sí? multiplicamos 1.5 por 25 por 60, ¿Y la respuesta es? 0.023 y... ¿qué va a pasar con nuestras unidades? Bueno, esto se cancela porque es tiempo. Amperes Y segundos. y segundos. Y los coulombs se cancelan porque un ampere es un coulomb por segundo, o sea que todo se cancela, se divide. Y los minutos se dividen. ¿Sí? Y nos quedamos con moles. ¿Ve? Electrones. Vamos a usar el número redondeado aquí, pero mantener el número sin redondear en la calculadora hasta el final. Correcto. Paso 3. Nuestra razón molar. Bien, vamos a encontrar el número de moles de yodo y esa será el número de moles que será igual a 0.023 moles de electrones por un mol de electrones. no, es de yodo, de la ecuación de aquí. Se divide entre 2 moles de electrones. electrones. Bien, y esta es la razón molar. Correcto. Bueno, entonces eso se dividirá entre 2 y nos da 0.012 moles de... Moles de yodo. Bien. Bien. Tengo un espacio para el último paso. Ese será encontrar la masa que requirió el problema, y es la masa de yodo. Así que la masa de yodo será igual al número de moles por la masa molar, y será igual a el número de moles que fue... multiplicado por la masa molar de yodo, que es 253.80 gramos por mol. Entonces, redondeado al número de cifras significativas, nos da 3.0 gramos y necesitamos Un estatuto. un estatuto sumario. Por lo tanto, la masa de... ¿Puedo usar la abreviación? Sí, claro que sí. El yodo producido es 3.0 gramos. Bien, Jessica, lo logramos. Buen trabajo. Ahora sabemos cómo relacionar las medidas de laboratorio con una cantidad de sustancia química producida o usada en un experimento electrolítico. Vamos a ver otro ejemplo.
El cambio químico que vamos a examinar es el electroplateado de cobre. Vamos a ver una aplicación industrial en la que se hace esto. Esta es una pieza que tenemos de un Pontiac del 56 que vamos a platear con cromo. Pero inicialmente vamos a ponerle un plateado de cobre para que resista la corrosión y también para que tenga más lustre, ya que este nivelará la superficie. Antes que nada, lo que vamos a hacer es pesar esto y anotar el dato. La forma en la que colgamos este objeto lo colocará en la posición del cátodo y se colgará con un alambre de cobre. Los ánodos están hechos de cobre fosforizado y ese es nuestro extremo positivo. La parte que platearemos será nuestro extremo negativo, o sea, el cátodo. El electrolito es esencialmente sulfato de cobre y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico proveerá conductividad y ayudará a separar el sistema en una forma iónica, tal como se requiere en el proceso de electroplateado. El cobre plateado que obtenemos de estas cosas es muy brillante, porque se le añade un abrillantador al sistema. Si el abrillantador no estuviera ahí, sería relativamente opaco y habría que pulirlo para obtener un buen lustre. Ahora vamos a usar los datos recogidos del proceso de electroplateado y los usaremos en esta pregunta. Si se activa un baño de electroplateado por 2.5 horas, ¿qué corriente se usará para que el cobre se deposite sobre una cubierta de faro? La masa inicial de la cubierta es de 2.104.7 gramos y la final de 2.187.4 gramos. Ahora, Robin ha hecho los cálculos y va a revisar los dos métodos que usó para obtener la respuesta correcta. Muy bien, Robin, ¿qué hiciste primero? Bueno, primero, para encontrar la masa del cobre sólido depositado, sustraje la masa del objeto antes del electroplateado de la masa del objeto del electroplateado. Y nuestra respuesta fue 82.7 gramos. De acuerdo, entonces este método está usando nuestra estequiometría de 4 pasos y comienzas con... Antes que nada, escribí la reacción del cátodo y ya sabemos cuál es la masa del cobre sólido. Lo que estamos buscando es la corriente requerida de amperes. Muy bien, ¿y este paso? Bueno, para hallar la cantidad de cobre en moles, dividimos la masa entre la masa molar para obtener la respuesta en moles. Entonces estos son moles de cobre que fueron electroplateados. Siguiente paso. Queremos encontrar la cantidad de electrones. Entonces, de esta ecuación podemos ver que necesitamos el doble de electrones que de cobre sólido. Entonces, multiplica la cantidad de cobre en moles por 2 y las unidades se cancelan. Sí, se dividen bien. Y la respuesta está en moles. Moles de electrones. Siguiente paso, entonces tomaste estos moles de electrones y los colocaste en esta expresión. Sí, la expresión es corriente por tiempo dividido entre constante de Faraday. Entonces lo despejé para resolverlo y conocer la corriente. Y luego utilicé la cantidad de electrones, la constante de Faraday y el tiempo que estaba en horas. Multipliqué eso por 3.600 segundos por hora para obtener la respuesta en coulombs por segundo, que es lo mismo que amperes. Así que con 2 dígitos significativos la respuesta es 28 amperes. Bien, correcto. Ahora el siguiente método. ¿Cómo obtuviste esta ecuación? La saqué del libro de física. Muy bien. Este es el cambio de masa en el cátodo. Es igual a la corriente multiplicada por tiempo por la masa molar de la sustancia formada en el cátodo, dividida entre la constante de Faraday por la carga iónica del ion reaccionando en el cátodo. Así que tomas esta expresión y la arreglas. Una vez acomodada, ¿qué haces? Luego calculé la masa del cobre por la constante de Faraday por 2. Y el 2 viene del cobre 2 positivo. Tomamos la carga iónica, que sería 2, y se divide entre 2.5 horas por 3.600, otra vez, para obtener el tiempo en segundos. Multipliqué eso por la masa molar del cobre, 63.55 gramos por mol. Luego obtuve nuestra respuesta en coulombs por segundo y de nuevo la redondeé a 2 dígitos significativos, 28 amperes. Correcto. Entonces ambas respuestas son idénticas. 2 métodos diferentes, así que pudimos determinar la corriente requerida para electroplatear una masa de cobre sobre un objeto usando estos cálculos.
En el Instituto Real, Michael Faraday hizo varias lecturas científicas para niños. Estas se volvieron extremadamente populares e incluso los niños de la familia real asistían. En años posteriores, Faraday fue incapaz de continuar su trabajo de investigación, pero mantuvo estas lecturas para niños hasta poco antes de su muerte. Cuando visitamos sitios que usan la electroquímica para producir materiales para propósitos industriales y domésticos, es fácil ver que los procesos involucran sustancias químicas peligrosas. ¿Qué se hace en una planta química para asegurar que el ambiente esté protegido para los empleados? Lo primero que hacemos es diseñar sistemas de seguridad. Se usa un proceso llamado HACCP para simular escenarios de siniestros en la planta. Determinamos qué podría suceder y luego añadimos características de seguridad para prevenir que eso suceda. ¿Qué precauciones de seguridad son responsabilidad de los empleados más que de la planta? Los empleados en la planta son responsables de seguir comportamientos seguros y eso implica usar equipos de protección, seguir los procedimientos y las guías de la planta. Así es como en nuestro modelo de guía compartida todo el mundo tiene una parte en términos de mejorar los estándares y hacer mejoras en la planta. ¿Cómo previenen el que escapen materiales peligrosos y corrosivos hacia el ambiente que rodea la planta? Atrás de mí hay un buen ejemplo de ello. Nuestra esfera de cloro tiene un basamento sobre ella. En ese basamento se colecta cloro, que podría escurrirse de la esfera. ¿Quién tiene la responsabilidad de revisar el ambiente que rodea la planta? Los operadores tienen la responsabilidad de los procesos de la planta y de revisarlo en una base horaria. Pero todo el mundo en este lugar debe reportar cualquier desperfecto para poder actuar rápidamente y prevenir cualquier incidente serio. Su proceso químico produce desechos que deben ser tirados, o usan todos los materiales que producen. Desafortunadamente no tenemos un uso para todos los materiales. Sin embargo, la basura de la planta de cloro se utiliza para producir ácido clorhídrico. El hidrógeno de las celdas también se usa en la planta de poder para reducir el uso de gas natural. Los materiales que producen en el proceso del cloroalcali en algún modo son peligrosos, así que tras producir estos materiales, ¿cómo los transportan hacia los usuarios? El cloro se transporta por ferrocarril y el cáustico tanto por ferrocarril como por camiones. Si hay un accidente de transportación y hay un derrame químico, ¿cómo repararían e investigarían el daño de tal derrame? Este lugar tiene un equipo de emergencias responsable y ellos actuarían tanto para ayudar al transportista a limpiarlo todo como para buscar formas para asegurarse de que esto no suceda otra vez. Un accidente en Inglaterra resultó en un programa químico reactivo que tenemos hoy. También en el HACCP, el accidente de India generó nuestro índice de exposición a sustancias químicas, el cual usamos para asegurarnos de evitar un impacto en la comunidad. ¿Podría comparar los estándares de seguridad en esta planta para manejo de químicos con los estándares de seguridad usados en casa? Una de las grandes diferencias es que el personal sabe manejar cualquier desperfecto, tiene una rutina de trabajo de alta seguridad y sabe cuáles son los límites de exposición a los tóxicos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. El cloro es una sustancia química industrial muy importante y puede ser producida a través de la electrólisis del cloruro de sodio derretido. Vamos a ver este proceso de cloralcali y veremos por qué el cloro es tan importante. El cloro y las sustancias químicas correlacionadas con el cloralcali son importantes porque benefician nuestra vida diaria de muchas formas. En el agua que bebemos, en la comida que comemos, incluso en los periódicos que leemos y los medicamentos que usamos. El cloro y el hidróxido de sodio se producen por la electrólisis del agua con cloruro de sodio. La reacción se lleva a cabo a través de varias celdas electrolíticas, como la que está atrás de mí. Las almueras llegan de pozos de sal y se pasa la electricidad a través de la solución salina. Los materiales que forman nuestros electrodos del ánodo están forrados de titanio. La razón por la que se usa es que es un material muy fuerte y también muy resistente a la corrosión. El material del cátodo es acero carbono. El cloro se forma en el polo positivo o ánodo y se recolectará en la parte superior de la celda electrolítica. El hidróxido de sodio se forma en el polo negativo o cátodo y se colecta en un tubo a lo largo del fondo de la celda electrolítica, como ven aquí. Consumimos aproximadamente 175 megawatt-hora de electricidad para convertir el cloruro de sodio, el cloro, en hidróxido de sodio. Este consumo de energía es equivalente a la energía consumida por una ciudad de aproximadamente 60,000 personas. Basados en la ley de Faraday, 1000 amperes durante una hora producen 1492 kilos de hidróxido de sodio. Ahora, estudiantes, basados en su química electrolítica, para la misma corriente y tiempo, 1000 amperes en una hora, ¿cuánto cloro se produce? Regresaré con la respuesta.
Antes que veamos la respuesta del analista, calculémoslo nosotros. De hecho, Jessica ya está usando la estequiometría. Aquí está el problema de nuevo. ¿Cuántos kilogramos de cloro se producen si pasa una corriente de 1000 amperes durante una hora? Bueno, nuestro primer paso será escribir la media reacción redox y anotar la información dada y la requerida. La requerida es la masa del gas cloro y la dada es la corriente y el tiempo. Nuestro segundo paso es usar esta ecuación con la constante de Faraday. Y encontrar el número de moles que nos dieron que fueron los electrones. Correcto. Y luego lo sustituimos con 1000 amperes por una hora por 3600 segundos por hora entre la constante de Faraday, que es 96.500 coulombs por mol. Jessica, ¿por qué usamos este término? Para que podamos cambiar las horas en segundo, que es la unidad de nuestro tiempo. Bien. Para dividir los coulombs y los segundos necesitamos cambiar los amperes a coulombs por segundo. Entonces encontraremos la respuesta. Bien, veamos cómo se cancelan las unidades. Los coulombs se dividen con los coulombs, los segundos con los segundos y las horas con horas. Y nos quedan los moles y nuestra respuesta es 37.31 moles. ¿Y el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar la cantidad de cloro usando nuestra razón molar. Así que multiplicamos 37.31 moles de electrones por un mol de gas cloro sobre 2 moles de electrones. Y obtenemos la respuesta 18.65 moles. ¿Y el último paso qué es? Encontrar la masa del cloro. ¿Qué fue la cantidad requerida? Sí, y multiplicamos nuestra cantidad de moles, 18.65, por la masa molar, que es 70.90 gramos por mol, y obtenemos como respuesta 1.322 kilogramos. Solo falta una cosa y es del enunciado sumario. Sí, y es la masa del cloro producida, es 1.322 kilogramos. Jessica estuvo perfecto. Vamos a ver si el analista llegó a la misma respuesta. Con 1000 amperes a una hora se producirán 1.32 kilogramos de cloro. Este es un titulador amperométrico y mide el cloro total del agua de consumo. Es importante saber cuánto cloro hay, ya que provee desinfección que nos protege de enfermedades infecciosas. El tratamiento de la planta de agua mantiene el agua entre 1.9 y 2.4 miligramos por litro de cloro total combinado para proveer desinfección. El cloro se mide con este electrodo, que tiene un electrodo interno de plata aquí y un electrodo externo de platino enrollado alrededor. Está cubierto y hay una sustancia muy conductora entre ambos que provee el medio para transportar la corriente entre los electrodos. Así que se usa un volumen de muestra. En este caso, 200 mililitros. Y se usa también un volumen de agente reductor que es yoduro de potasio y un buffer a pH 4 para mantenerlo en el pH correcto. Se pone en el titulador y se agita la muestra. El agente reductor es óxido fenolarsénico, o PAO, y se añade un volumen conocido de él. Cuando la aguja comience a moverse, la conductividad de esta cambiará entre los electrodos. Y cuando el electrodo no registre la aguja, se detendrá. Y ese es el punto final. Y me da 2.24 mililitros de óxido fenolarsénico, el cual, cuando se calculó con los otros volúmenes de muestra, nos dio 2.24 miligramos por litro de cloro total combinado. ¿Cree que podría describir un día típico en su trabajo? ¿Cuáles son algunos de los aspectos positivos? Un día típico no existe tal cosa, y ese es uno de los beneficios de ser un ingeniero químico. Algunos días estoy en la oficina, en la computadora, usando mis habilidades de ingeniera que aprendí en la escuela para diseñar equipo. Otros días estoy aquí en el campo, con otros ingenieros y contratistas de construcción, construyendo cosas y empezando a usarlas.
Escuchamos de los materiales químicos peligrosos. ¿Existe algún riesgo del cual el trabajador debe estar informado? Pues hasta ahora nunca había pensado en ello. Quiero decir, yo me siento muy bien trabajando aquí, al igual que cuando estoy en la oficina o en otro lugar. Así que para mí no hay diferencia. Pero al verlo en perspectiva entiendo que hay aquí algunas sustancias químicas peligrosas, así que nos aseguramos que las prioridades de seguridad y medio ambiente se mantengan durante el proceso de trabajo. Es como tener cuidado al caminar, es algo que se hace todos los días, no significa que hagas algo diferente, sino que hagas las cosas con más cautela. Ese es el modo en el que manejamos aquí las cosas, así que siento que el riesgo es bajo. Una de mis preocupaciones es que después de 4 años de universidad quizá no pueda encontrar un trabajo. ¿Hay demanda para personas en esta área? La demanda está aumentando. Mientras aumenta la economía y la construcción en Alberta, hay un aumento en la demanda. Y además hay muchas oportunidades, no solo las plantas químicas como esta que ves aquí, sino que también hay muchas oportunidades en ventas, mercadotecnia, y tus habilidades como ingeniero son tan diversas que puedes utilizarlas en muchos campos de este sector industrial. En su caso, ¿cuánto tiempo después de que se graduó encontró trabajo? Yo de hecho trabajé desde 4 meses antes de graduarme, parcialmente porque tenía experiencia en trabajos como este. Cuando vine a la entrevista en noviembre, me dieron una oferta para finales de diciembre. ¿Podría evaluar el salario para el tipo de trabajo con respecto a otros tipos de trabajo en este campo de la ciencia? Pues como todo lo demás, hay altos y bajos, y en realidad hay límites si quieres realmente aplicar tus habilidades. Hay ingenieros químicos que son jefes de grandes compañías. Depende mucho de ti qué tan lejos quieras llegar, pero es comparable a cualquier otra carrera de las ciencias. ¿Hay otros beneficios y desventajas que un empleado en ingeniería química puede esperar? El mejor beneficio que creo que obtienes es que se te trata como a un profesional. Hay ciertas libertades que vienen con el ser un profesional. Y se basan en tu ética de trabajo. Ellos confían en que vas a hacer tu trabajo en cierto tiempo y que tendrás ciertas libertades y obligaciones en el trabajo. Es uno de los mejores beneficios. Entonces, ¿en dónde debe uno educarse para obtener un trabajo similar al suyo? En Canadá, el único lugar en que se puede estudiar es en una universidad acreditada. No hay escuelas técnicas que ofrezcan licenciaturas en ingeniería. Bueno, gracias por su tiempo. Ha sido muy constructivo. De nada. Cuando Michael Faraday empezó a pasar corriente eléctrica a través de las soluciones, estaba explorando un mundo totalmente nuevo en la ciencia. Afortunadamente para otros científicos, Faraday fue meticuloso tomando notas. Trabajó en una investigación científica durante 42 años y sus notas fueron publicadas en 7 largos volúmenes. Tal vez su trabajo temprano como ayudante de librero le dio la capacidad de apreciar el valor de las anotaciones. En el programa de hoy aprendimos sobre la historia de Michael Faraday, que es también la historia de la electroquímica. Aprendimos sobre las unidades SI, Ampere y Coulombs y la constante de Faraday. Vimos cómo las medias experimentales de la corriente eléctrica y el tiempo pueden usarse para calcular la cantidad de cambio químico durante la electrólisis. Hemos aplicado la estequiometría de 4 pasos en electrólisis cuantitativa y vimos algunas aplicaciones de la electroquímica en nuestro mundo.